Épale, Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 29 de enero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Como todos los jueves, amigos y amigas, tenemos hoy nuestra sección especial Familia, Derechos y Reveses, junto con la doctora María Elena García Prú. Ya iba a decir el nombre de la querida doctora Carmen Guevara, con quien hacíamos antes una sección sobre salud, que se llamaba Aquí, Mujer y Salud. No, es nuestra sección que inauguramos hace varios meses, que se denomina Familia, Derechos y Reveses. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy importante. Uno de los tal vez más graves reveses de las familias es el divorcio, cuando los cónyuges tienen que separarse. En algunos casos, por supuesto, que es una suerte de salvación de la familia, porque hay estados en los cuales, bueno, la convivencia resulta insoportable y entonces eso también termina afectando a la familia en su conjunto, no solamente a quienes contienden, sino también a los hijos, el entorno familiar, el vecindario, etc. Vamos a estar hablando sobre el divorcio, cuáles son los derechos de los cónyuges o de los excónyuges, cuáles son los derechos de los niños, por qué se produce el divorcio, cómo se produce el divorcio, qué tipos de divorcios hay, cuáles son las vías jurídicas que tienen las personas para separarse jurídicamente. Sobre esto vamos a estar hablando con nuestra querida doctora María Elena García Prú, a quien le doy cordialísima bienvenida y le reitero mi felicitación de ayer por su cumpleaños. Muy buenas tardes, gracias Mario, una vez más aquí contigo, compartiendo este espacio, gracias por esa felicitación y a todos los que me enviaron sus mensajes, yo absolutamente agradecida. Bueno, aquí estamos hablando de un tema. Cuando te planteo el tema, me llamó la atención cuando tú me dijiste que también te habías tenido la curiosidad porque habías visto un aviso en la calle. Y yo da la casualidad que en ocasión aquí vamos a hablar esto hoy, revisando, también conseguí algo parecido. Tú conseguiste, decía divorcios express, ¿verdad? Divorcios express. Divorcios express. Sí. Bueno, yo conseguí hoy uno que te divorcio en 15 días. Imagínate. Entonces, a ver, eso es una grandísima irresponsabilidad, generar en un cliente o en una familia, en una persona, la expectativa de que un abogado no es muy riesgoso, y hoy día más, y yo creo que en cualquier país, decir que en 3 meses te resuelvo ese caso, en mes y medio tienes, claro, tenemos que la ley nos establece lapsos, eso es verdad, pero en los lapsos va a incidir que si hubo despacho, no hubo despacho, porque no puede no haber despacho en un tribunal tan sencillo porque el juez es un ser humano y se enferma. El juez tuvo algún inconveniente ese día, lo que sea, y efectivamente no hay despacho. Entonces, el que no haya despacho por cosas propias del juez, no haya despacho porque, por ejemplo, se fue la luz o el juez renunció y ese tribunal quedó sin juez y tú tenías ese expediente en ese tribunal. Entonces, ese expediente hay que solicitar, en algunos casos solicita que se redistribuya a otro tribunal. Todo eso son situaciones sobrevenidas que nadie puede predecir, a menos que tengas la bola de cristal, que tampoco, ¿ok? Entonces, eso decir es bien, de verdad, falta hasta de ética y profesionalismo estar diciendo o ofreciendo en 15 días este divorcio. Eso es una grandísima irresponsabilidad. Ya a mí nada más que a mí un abogado me diga en 15 días este divorcio, ya yo sé, next, paso la página y me busco otro abogado. Eso no lo puede decir un abogado. No lo puede decir, eso es realmente irresponsable. Entonces, bueno, ¿qué tenemos con el divorcio? En el divorcio es importante, cuando alguien me dice, mira, me quiero divorciar, la primera pregunta, ¿tienes hijos? ¿Tienes niños o adolescentes? Es decir, ¿tienes hijos menores de 18 años de edad? Sí.
¿Por qué? Porque allá va a marcar la pauta de cómo se va a hacer esa solicitud de divorcio y ante quién, es decir, ante qué tribunales. Y es decir, cuál es el tribunal competente para decidir la disolución de ese vínculo. Una pregunta, conyugal. doctora, me perdona que antes de que avancemos un poquito más en la parte, digamos, procedimental. ¿Desde cuándo existe el divorcio en Venezuela? Porque sé de algunos países donde el divorcio no existe. Claro, en Venezuela, me agarraste con esa pregunta. Si yo no me equivoco, no sé en el gobierno de quién fue Guzmán Blanco, ¿verdad? De verdad. Corrígame. Pero fue el siglo pasado. No, fue en 1900 algo. El siglo pasado. Fue el siglo pasado, exactamente, que se aprobó el divorcio en Venezuela. ¿Qué reformas o qué modificaciones en el transcurso del tiempo ha tenido el divorcio? Primero teníamos, antes de este divorcio, el que llaman express, ¿ok? Que efectivamente no está previsto en la legislación venezolana. Nace de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ¿qué teníamos antes? Era lo que llamábamos el divorcio que se estableció, que se modifica en el año 82. Que se modifica porque teníamos las causales de divorcio. Tenemos, porque eso sigue estando allí. Tenemos el divorcio, que era la demanda de divorcio, el juicio de divorcio, demandada por las causales expresamente previstas en el Código Civil, y el procedimiento que lo establecía el Código de Procedimiento Civil. Antes, y teníamos la separación de cuerpos. Correcto. Que es vamos a decir, una forma moderna y mejorada, pero con creces, del divorcio express, era lo que llamábamos la separación de cuerpos. Pero la separación de cuerpos, tú y yo no estábamos de acuerdo, firmamos una de separación de cuerpos y eso duraba un año. Al año se convertía, salía el divorcio. Que es lo que hoy tenemos, y es lo que quieren decir esto en 15 días. No es que no se pueda dar un divorcio en 15 días. Yo tuve un caso que el divorcio salió, me recuerdo, se intentó los primeros días de diciembre y ya para el 15 de diciembre las personas estaban divorciadas, ¿ok? Porque también los días se cuentan por días de despacho, no por días continuos, ¿ok? Entonces también cuando dicen esos 15 días que de despacho o continuos, ¿ok? Entonces, antes, la separación de cuerpos, mutuo acuerdo, nos separábamos, no nos llevábamos bien. Correcto. Entonces, y estaba el divorcio, que era la causal, que teníamos que ser aquella que quedó ya, que era el adulterio, el que tengas el interdicto, el que tengas una enfermedad mental, que era cuando te interdictaba, tener una enfermedad mental y ya tú no estás en capacidad, el tener una condena. El matrimonio que no se consumó, ¿no? Exacto. Tengo entendido que no. Bueno, eso lo llamaban cuando no se consumaba lo llamaban, que eran lo que después decían los hijos putativos, aquello. Pero cuando el matrimonio no se consumaba, pero hoy día, lo que llamamos consumar el matrimonio, que es el haber tenido la relación que conlleva a la reproducción. Correcto. Para no entrar en términos específicos, sobre todo por la hora que estamos hablando, ¿no? Entonces, pero ya eso no, usted se casó, ¿ok? Y usted está casado desde el momento que firme esa acta de matrimonio, que por supuesto en Venezuela, a diferencia por ejemplo en Colombia, el matrimonio, aquí tú te casas el matrimonio civil, después te decide casarse por la iglesia, eso es otro tema, pero ya estás casado. En Colombia, es lo que tengo entendido, en Colombia primero es el de la iglesia, después es el civil. ¿Ah, sí? Tengo entendido eso, pero bueno, para nosotros el matrimonio, después usted para la iglesia evangélica, cristiana, para el válido de efectos legales es el matrimonio civil, el que hacemos ante la autoridad civil, la autoridad la que emite el acta de matrimonio, ¿ok? La oficina de registro, el registro civil. Entonces, y ahí es donde usted está casado. Que yo quiero anular el matrimonio porque no hubo la consumación del matrimonio. Mira, yo tengo muchísimos años que yo no oigo algo parecido, ¿ok? De que no se haya consumado el matrimonio, pero está interesante tu propuesta, pero hace muchos años. Solo oí yo estudiando Derecho, sí. hace ya 30 años por lo menos. Pero hoy día ese tipo vamos a disolver el vínculo conyugal porque el matrimonio no se consumó. ¿Okay? Ya no existe en la práctica. Eso de verdad que no he visto nunca. En mi ejercicio, estando como abogado litigante, nunca me ha llegado nada por el estilo. Entonces, volviendo a lo del matrimonio express, el divorcio express. El divorcio express nace lo que llaman el divorcio por desafecto.
Fue una decisión bien interesante del Tribunal Supremo de Se Justicia. perdió el amor. Se perdió el amor, se murió el amor de tanto usarlo como aquella canción de Rocío Jurado. ¿Ok? Entonces, Ese, digamos, es una causal de divorcio. Eso, y lo interesante, Indiscutible. indiscutible. Y si una de las partes mantiene el afecto y Mira, la otra no. Mira lo bonito de esa decisión. Lo bonito de esa decisión es que nadie está obligado a estar atado a nadie cuando al día tú no quieres seguir con esa persona. Si Es lógico, ¿verdad? Entonces, ese divorcio por ese efecto se puede dar de dos formas. O yo te demando y te llega tu notificación que yo te estoy demandando por desafecto y ya sola voluntad de que yo me quiero besar, mire, usted está notificado, eso ya de pleno derecho el tribunal disuelve el vínculo conyugal. ¿Ok? Entonces, que es que yo no estoy de acuerdo, no es que estés de acuerdo, tú no, o sea, y lo bonito realmente y actual de la decisión es que es verdad, si una de las partes no quiere seguir allí porque yo tengo que seguir allí. No se puede alegar la parte, digamos, entre comillas, afectada, la que no se quiere divorciar. No puede alegar, por ejemplo, no, es que ella está padeciendo problemas mentales o él está padeciendo problemas mentales y por eso es que está pidiendo la disolución del matrimonio. Tendría que intentar una interdicción civil y tiene que existir exámenes médicos suficientes que respalden que esa persona es incapaz. O sea, no tiene la capacidad mental para tomar una decisión. Pudiera ser una decisión que alguien pudiera alegarlo, ¿no? Pero tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Entonces, este procedimiento, un procedimiento que se puede intentar, como te estoy diciendo, te demando y te va a llegar tu notificación, pero ya. Una vez que el tribunal constata que efectivamente estaban casados, que están dados los requisitos y el tribunal disuelve. ¿Qué es lo que viene? Que es donde las personas cuando no hay hijos, donde se tranca, vamos a decirla, cuando hay bienes a repartir. Entonces viene que si serán míos, que si no era mío, que si eran bienes propios, no eran bienes propios, que si entran en el divorcio, que no entran en el divorcio, que si estaban a mi nombre, estaban a tu nombre, que son los herederos. Que si una capitulación de bienes previa. Sí, una persona hace capitulaciones matrimoniales, que son las capitulaciones matrimoniales, que en las capitulaciones matrimoniales lo importante es que sean absolutas, es decir, nada es tuyo, todo, o sea, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, o sea, no es que no hay posibilidad, porque una vez que tú te casas de ahí en adelante, todos los bienes que se adquieren durante el matrimonio o los que ya teníamos, pero que se hayan tenido usufructo dentro y haya sido del producto de esa unión conyugal, van a poder formar parte de la masa de que se va a partir de la comunidad conyugal. Pero por su típico, el más típico, que podemos decir que eso no forma parte, no va a formar parte cuando nos divorciemos acciones de una compañía, a menos que yo haya aportado, yo estando casados aportamos un capital para mejorar la empresa, compramos una, pero ya estábamos casados y fue el producto de nuestra unión. Pero cuando se hacen capitulaciones totales, no va a haber la posibilidad de que haya una partición, porque los tuyos... Ni siquiera de los bienes que se generan producto de la acción común del matrimonio. De ahí viene, porque entonces viene lo importante y que las capitulaciones es para eso, porque si no, no tendría sentido, regiría lo que dice el Código Civil. Entonces, pero entonces lo que es mío, lo que es tuyo, está como si fuera una compañía y que no tenemos que estar, tenemos bien dividido y bien señalado qué es lo que es tuyo, qué es lo mío, ¿no? Cuando existen hijos, esas capitulaciones totales también proceden. Claro, pero es que los hijos... Claro, pero es que los hijos van a heredar, ahí si no tiene que ver... De los dos, heredan de ambos. Van a heredar de los dos, por supuesto. Pero heredan cuando fallezcan los padres, por supuesto, no antes. Para que se dé la herencia, requisito sine qua non. Es Boris. Es Boris, el acta de defunción, y que seas hijo de esa persona que falleció, por supuesto, ¿no? Que esté, que en la acta de nacimiento diga hijo de, y que ese hijo de es el causante de la persona que falleció. Entonces, este divorcio por desafecto también lo podemos hacer de mutuo acuerdo. Tú y yo estamos de mutuo acuerdo, que es lo mejor. Por supuesto. Es lo mejor. Nos ponemos de acuerdo, sobre todo que a veces es parte de información. Mira, Val, quieras o no quieras, si yo te demando, igualito nos vamos a divorciar. Claro. O sea, porque no lo hacemos por las buenas. Sí. Pero a veces las personas, no, que demándame, pues típico, demándame. Entonces, lo que creen que demándame y desconocen el procedimiento. Entonces, estamos de mutuo acuerdo, sobre todo cuando hay niños, es importante en esa demanda, en esa solicitud de divorcio, deben estar incluidas las instituciones familiares. ¿Qué son las instituciones familiares? Por lo que al final se pelean, que es la manutención
que es todo lo que debe dar el padre no custodio, porque hay un papá que va a cuidar a los muchachos, ¿verdad? Que es el que se queda con lo que toda la vida hemos conocido como la custodia, ¿verdad? Que es el que cuida, porque el niño tiene que dormir en un lado, Sí. ya sea en la casa del papá o en la casa de la mamá, ¿ok? Entonces, ese padre no custodio, o sea, el que no tiene el chamo, tiene que sufragar, pagar los gastos a mitad. Mucha gente cree que todavía se aplicaba aquello que teníamos que era el 30%. Eso no. Esa mitad y sobre todo, ¿quién va a terminar decidiendo si existe alguna inconformidad o no estoy de acuerdo con lo que tú estás señalando como manutención? Al final, quien decide cuál va a ser la manutención es un tribunal si no se llega a acuerdo entre las partes. Ok, ahora fíjese una cosa, doctora. Supongamos que hay una pareja que no recurre a esta vía del divorcio por desafecto, porque vamos a suponer que es una dama, pero la dama, digamos, sigue manteniendo afecto por el caballero, pero es víctima de agresiones. Y entonces se va más bien por la vía de que hay violencia doméstica, etcétera. Eso también puede ser un canal para la consecución del divorcio en condiciones aceptables para la persona que lo encamina. Mira, que dice, mira, no podemos vivir por eso que llamaban antes incompatibilidad de carácter, que al final nos queremos mucho, al final es la misma situación. Nos queremos mucho, pero tú y yo no nos llevamos bien, ¿ok? No hay desafecto, sino que no podemos. Al final es desafecto, no te quiero. No te quiero. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que yo he escuchado a gente que dice, no, es que yo lo amo. Yo lo amo, pero no podemos vivir juntos. No podemos vivir juntos. Entonces, bueno, se hace imposible la convivencia. Sí. ¿Ok? Aunque pueda existir, porque muchas parejas a veces que dicen, sí, exactamente, yo lo quiero, pero no puedo vivir con él. Así. Entonces, pero ir a otras instancias como las penales, en este caso, lo que ampara a las mujeres con la ley para una vida libre de violencia, es un uso inadecuado y perjudicial en muchísimos los casos, por supuesto, cuando no es verdad. Si no me y si es verdad. Bueno, pero si es verdad. ¿Y puede proveer, digamos, mayores ventajas para el accionante o no? No, porque son cosas diferentes, ¿ok? Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es, en sede penal, si efectivamente me golpeabas, ¿ok? Efectivamente me maltratabas, usted va a responder penalmente por ese daño físico o psicológico que le haya causado a esa mujer. Pero eso no significa... El que usted sea un maltratador no significa que va a perder sus derechos patrimoniales. O patrimoniales o con los hijos. O con los hijos. Ok, porque a veces se sacan al maltratador de la casa, porque es la primera decisión que toma el tribunal penal, apartar, y de hecho es la medida de protección que toman fiscalía en primera instancia, es apartar a la persona, no acercarse, y lo sacan de la casa. Sí. Pero a veces se utiliza, lamentablemente, ese ardid para sacarlo de la casa. ¿Ok? Ya fuera de la casa ya la cosa se complica. Pero ¿qué pasa? Eso no significa que esa persona no tenga derecho de ver a sus hijos, y no tenga obligaciones también de manutención. Entonces, casi siempre, cuando está esta parte penal por violencia, tú no puedes ver a los hijos porque tú tienes una medida de no acercamiento, ya va. Pero el no acercamiento es con respecto a ella, no con respecto a los hijos. Otra cosa salvo que haya agresión también a los hijos, y ahí sí la cosa se complica, ¿ok? Entonces, eso es importante, porque muchas veces se cree que porque la medida es hacia la mujer, la madre de los hijos, pero que los muchachos no tienen derecho a estar en contacto con su papá. Y eso no puede ser, porque es importante. Al final, los hijos sufren demasiado. Si en condiciones normales, en una separación normal, que te ponen la mamá, no lo vas a ver, no lo quieres ver, entonces empiezan a prohibirlo, a limitarlo, a inventarse muchas excusas para no permitir ese compartir con el papá. Los chamos sufren muchísimo. O la figura que le hemos hablado en otros programas,
que es la alienación parental. Sí. Tu papá no sirve para nada o tu mamá no sirve para nada. Ella lo que está haciendo todo es para que yo no los vea a ustedes y viceversa, y empiezan ese dime y direte, y los muchachitos están como una Mafalda decía, yo fui una gran lectora de Mafalda, y decía, emparen el mundo que me quiero bajar. Sí. Entonces los chamos están en esa situación, Dios mío, ¿qué hago? Es mi papá y es mi mamá, los dos los Sí. quiero, pero ellos dos no se tratan. Y eso es terrible, porque los muchachos empiezan a tener una cantidad de conductas que no se requieren, empiezan a ser violentos en el colegio, empiezan a tener problemas hasta en la misma rendimiento escolar, empiezan a ponerse o cerrados o tristes, y ¿había necesidad de llegar a eso? No. Una pregunta, doctora, antes de irnos a la pausa, porque ya en breve tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero. De su experiencia, de su conocimiento, el que se hayan facilitado las vías para el divorcio, ¿ha aumentado el número de divorcios en Venezuela? ¿Ha bajado el número o ha aumentado el número de matrimonios? ¿Cómo hay estadísticas al respecto? Mira, no hay estadísticas, que yo las conozca, no las hay. Las estadísticas es el boca a boca, por decirlo, y los casos que le llegan. Mira, divorcios, yo creo que lo que más le puede llegar a uno, bueno, sobre todo, bueno, también depende en el área que te especialices, ¿no? Sí. Pero igual yo veo que la gente sigue casándose, la gente sigue, tú lo ves por las celebraciones, la voy, tú sabes qué chévere, la gente todavía quiere casarse, ¿no? Pero además, si se facilita el divorcio, me imagino que hay menos resistencia a casarse, porque te puedes divorciar después. Claro, lo que pasa es que, bueno, la idea es no casarse pensando que me voy a divorciar. Por ¿no? supuesto, obviamente. Esa es la idea. Pero el que esté en las reglas claras es importante. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando mucho? Las uniones estables de hecho, Sí. que la tenemos desde Sí. nuestra Constitución del 99. No es que sustituye, pero son equivalentes al matrimonio De en hecho, cuanto a derechos. él dice que tienen los mismos, prerrogativas, las los mismos mismas derechos. condiciones, los mismos derechos. Pero ¿qué es El antiguo, el llamado concubinato, que antes se llamaba concubinato. creo que del 75 o 74, creo que era del código. Entonces, ¿qué es importante? Si estás en una unión estable de hecho, tienes que, para que también tenga mayor peso, es importante que sea declarado, ratificada. Toca lo que se llama una mera declarativa ante un tribunal, ¿ok? Aunque tú te casas, tú puedes establecer una unión estable de hecho, igualito que tú ibas a la jefatura, mira, vamos a legalizar el concubinato. Correcto. ¿Ok? Bueno, igualito puedes hacer. Pero lo mejor, sobre todo las personas que quieren proteger a la postre su patrimonio, entonces es importante, es preferible porque, como dice la unión estable de hecho, se equipara al matrimonio, igualito los bienes que tengan la unión estable de hecho, igualito son susceptibles a que, mira, eso es mío o eso es tuyo. Es preferible, antes de estar uno, cásese. Porque con el matrimonio yo puedo, no es que no es que en la unión estable de hecho, como estoy diciendo, se equipara, pero a los fines de que yo puedo establecer unas capitulaciones matrimoniales, yo puedo como tener un régimen legal mejor. Entonces la persona, ni siquiera hacen la unión estable de hecho, ni siquiera. No, nosotros vivimos juntos, pero no hay nada. Incluso hasta para la garantía de los muchachos, de Claro, los hijos, ¿no? De la descendencia. igualito, la descendencia igualito, Sí. casado o no casado, ellos tienen su derecho. Pero ¿qué pasa? No, vale, nosotros estamos viviendo juntos, pero ni siquiera una unión estable de hecho, cásese o declara, o sea, certifique esa unión estable de hecho, porque a partir de allí van a empezar realmente los deberes. Porque el hecho de que usted no esté ni casado ni unión estable de hecho, eso no significa que en cualquier momento puedo solicitarla. Pues yo con testigo puedo solicitar Y demostrarla. hasta después de haberse separado la unión estable de hecho, y puedo reclamar derechos. Exacto. Entonces, bueno, háganlo bien. Cásense o establezcan formalmente esa unión estable de hecho. Ok, ahora sí tenemos que irnos a la pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso, amigos y amigas, continuamos conversando con la doctora María Elena García Prú en el marco de esta sección especial que tenemos todos los jueves, que se denomina Familia, Derechos y Reveses, hablando el día de hoy sobre el divorcio. Ya venimos. Doctora, aquí seguimos en mi Instagram mientras viene Alex Márquez. Le pregunto, ¿el ser divorciado desde el punto de vista social antes lo era?
sigue siendo un estigma No. para las exparejas. Hoy día, no. Antes, por supuesto, en la época, no, él es divorciado. Sí. Entonces ya era, no, usted no se puede casar con un hombre divorciado. ¿Por qué era el tema? ¿Por qué era? Porque el divorciado no podía casarse por la iglesia. Nosotros somos aquella tradición, los católicos, por supuesto, de que como no te vas a casar por la iglesia. Pero ya eso ha sido superado. Bueno, yo recuerdo tiempo atrás que para poder casarse por la iglesia, casos X conocidos de que solicitaban ejerciendo el derecho canónico la anulación del anterior matrimonio. Bueno, y aquí hubo muchísimos casos. Y tú dices, ya va, y en base a qué. No, o sea, que ellos se volvieron a casar por la iglesia. Sí, como... no, solicitaron. Y yo decía, es verdad, pero si ahí hubo mucho. No, entonces todos eran hijos putativos, más o menos. Porque el hijo putativo es el hijo nacido de ese matrimonio que fue anulado posterior al nacimiento de los hijos. Porque estaba casado, era bígamo, por ejemplo. Sí. Entonces es la figura del hijo putativo, ¿no? Entonces, pero igualito tiene derechos. Entonces, hoy día el que sea divorciado no es un estigma para absolutamente nada. Por cierto, toca usted un tema respecto al cual me gustaría comentar. Resulta que hay millones de venezolanos que se han ido al exterior, algunos de los cuales han estado, digamos, en etapa, digamos, de trámite del divorcio, sí, y no se ha completado ese proceso y luego se han vuelto a casar en el exterior porque en otros países han iniciado un procedimiento de divorcio y se ha consumado ese divorcio a los efectos de allá. ¿Eso es procedente? ¿Hay problemas si eso ocurre? Tú perfectamente, tú en otro país igual estableciste, legalizaste tu matrimonio en ese otro país y te divorcias en ese otro país, pero... No, se divorció del que estaba casado aquí. Del que estaba, pero te puede... Y se casa luego con otra persona. Y se casa, pero el divorcio lo hizo aquí en Venezuela. Se inició acá, pero no se completó en un tribunal. ¿Y dónde se completó? No se completó nunca. No terminó de completarse y luego hay procedimientos en otros países. Entiendo que en Estados Unidos que se realiza un procedimiento que anula, entre comillas, el matrimonio anterior. Claro. ¿Eso es posible? ¿Qué pasa? No sé cómo es el procedimiento. Lo que sí sé es que, por ejemplo, te digo el caso de mi hija. Mi hija se casó aquí en Venezuela y ella se fue con su anterior pareja a Estados Unidos y en Estados Unidos se divorcian. Ellos se divorcian en Estados Unidos y mi hija se vuelve a casar. ¿Ok? En Estados Unidos, perfectamente válido. ¿Qué está pasando de una decisión bien buena de la Sala Político-Administrativa de hace ya un tiempito atrás? Que las parejas venezolanas casados en Venezuela, ¿sí?, pero que están en el exterior, pueden divorciarse por los tribunales de Venezuela, porque el último domicilio fue Venezuela. Y perfectamente pueden divorciarse, siendo el competente de la jurisdicción Venezuela. Y eso me ha tocado porque los he hecho. ¿Y si no ha ocurrido eso y se han casado en el exterior? ¿Qué pasa? Que si se han casado en el exterior de nuevo, ahí sí está un tema que ya sería antes otro país, porque ya va, usted se casó aquí, estoy hablando de ese otro país, sí. Usted se casó en Estados Unidos y usted tenía un matrimonio válido. Yo no sé, válido en otro país. No sé cómo se juzgue o cómo es la parte legal en ese otro país, ya sea Estados Unidos, España, que sea, cuando esta persona, entonces, para nosotros sería una persona bígamo, tiene un matrimonio vigente y construyó nuevas nupcias sin la nulidad, porque tú no te puedes casar. Aunque estaba en trámite el divorcio. Pero no, o sea, hasta que no tenga la sentencia definitivamente firme y ejecutada de ese divorcio, ahí no hay divorcio. Y registrada, porque en Venezuela no solamente te sale el divorcio. Una vez que se sale la sentencia al tribunal, tiene que solicitar la ejecución de la sentencia. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Okay. Interesante todos estos temas. Notirumbo se informa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán muy pronto, asegurando que acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. El Ministerio de la Defensa de Ucrania trabaja con SpaceX para evitar que el ejército ruso
pueda seguir utilizando conexión a Internet suministrada por los satélites Starlink de la empresa estadounidense propiedad de Elon Musk en los drones que utiliza en la guerra. Lo dijo este viernes el ministro de Defensa ucraniano Mikhailo Fedorov. El Chinchito, con su maxi corneta y el apoyo de Arcángel con su ilegal lavado de motos, tienen en ascuas con la contaminación sónica y ambiental a los habitantes en la entrada del Callejón San Carlos, calle principal del barrio Isaías Medina Angarita, en Petare, municipio Sucre. Informó de Rumbos, los 35 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Yo estoy divorciado, no tengo problema. Ah, muy bien, amor, muy bien. Estás libre de contraer nuevas nupcias. En buena hora, por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora. Les invito a tomar nota del número telefónico del geriatra Argenis Portillo, 0414-309-0806, 0414-309-0806. Me lo sé de memoria y supongo que algunos de los oyentes también se lo habrán aprendido porque lo repito sistemáticamente todos los días. Y es que recomiendo ampliamente el servicio geriátrico del doctor Portillo, que tiene un compromiso existencial muy importante con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, también médico intensivista y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de La Cibarra, avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y ofrece servicio domiciliario. Lo recomiendo ampliamente. Seguimos conversando con la doctora María Elena García Prú en el marco de esta sección de todos los jueves sobre la familia. Se llama Familia, Derechos y Reveses. Hoy estamos hablando de un tema doloroso si se quiere, pero una realidad necesaria en muchos casos: el divorcio. Voy a leer, doctor, algunos comentarios, que ya tenemos bastantes. ¿Cómo no? Para aderezar esta conversa. Claro. Y luego usted los considera en blog. ¿Cómo no, mi amor? Dice @Norda Aguilar. Dice: buenas tardes, feliz tarde y feliz cumpleaños, doctora. Gracias. Saludos y bendiciones. La vi el fin de semana en Entre Noticias por Globovisión. Ah, sí, buen programa. Ah, qué bueno. Ok, vamos a seguir leyendo más mensajes, que tenemos varios. Un poquito de paciencia, si son tan amables. Estoy aquí curucuteando para llegar hasta ellos. Bernabé 6673 dice: saludos, Mario. Saludos a tan hermosa invitada. Pregunta: mi hermano, su esposa lo abandonó y le dejó el hijo. Estaba pequeño. Eso tiene ya 19 años atrás. ¿A quién le pertenece la casa y los inmuebles? Gracias. Eso es otra cosa. O sea, una cosa es el muchacho que ya adquirió la mayoría de edad y bueno, es otro tema, ¿no? Ya no hay, ahí ya se extingue la patria potestad, ya no hay nada que reclamarle a esa mamá. Pero hay que ver qué bienes son, quién los adquirió, o sea. Dice una casa. Una casa, pero ¿de quién es la casa? Porque, tipito, es la casa de un tío, de un primo, de alguien que se la prestó, que me la quedé cuidando. La casa era de ella. Ese matrimonio se disolvió, no se disolvió. Todo eso tienen que establecerlo para poder estar claros. Okay. Pero tienen, y bueno, igualito, pueden escribir por mis redes, yo les puedo responder con muchísimo gusto. Repita su red, doctor. DRA García Prú en Instagram. Me pueden escribir por el directo de Instagram y con muchísimo gusto yo les respondo y así podemos comunicarnos más fácil y hacerle más preguntas para poderle dar una respuesta oportuna al usuario. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Dice @Carmenca59, dice: excelente programa, muchas gracias. Y dice: es importante que en la próxima sección, es decir, el jueves que viene, hablar sobre la violencia de género y las leyes que las amparan y qué se está haciendo ahora con esa violencia, de la cual cada día hay más casos. Dice @Acer_Antonio, dice: si tengo una unión inestable de hecho, inestable, digo. No es inestable, debería ser estable, que es el concepto. Bueno, es capaz que es inestable para él. Exacto. Estable es porque es más o menos permanente. Es lo que le da, eso es lo que le da a la condición. Ajá. Entonces, si tengo, vamos a entender que es estable, ¿no? Sí.
Si tengo una unión estable de hecho y quiero establecer otra relación, tengo que disolver la unión inestable. Y él dice inestable, pero es estable de hecho. Hay que disolver la Bueno, hay anterior. que ver si esa unión estble de hecho fue declarada, o sea, cumplieron con el trámite legal para declararla formalmente como unión estable de hecho, igualito tiene que disolverse. Ujú. ¿Ok? Ok. Porque si no, igual estaríamos, o sea, no, para poder establecer una nueva relación te van a pedir la disolución de esa anterior. Por cierto, doctora, en estos días vi, yo no sé si esos son casos muy frecuentes en Venezuela, pero en estos días vi en Instagram precisamente un caso de un caballero que vive con varias damas. O sea, tiene una unión Poliamor. estable de hecho con varias personas. ¿Cuáles son los derechos allí que proceden? No, ya va. Primero, mira, todo es posible. Viviendo en la misma casa, en el mismo No, lugar de bueno, habitación. poliamor creo que lo Ajá, llaman. bueno, no Creo sé que lo qué- llaman poliamor. Ajá. También podemos estar hablando de los musulmanes. Ajá, por ejemplo, Los musulmanes. que viven en Venezuela, por ejemplo, y que ellos quieren- te dicen, claro, pero él puede tener cuantas parejas pueda mantener. allá. No, y aquí, igual, si él es musulmán, y aquí es un país que tenemos libertad de culto. Pero aquí se acepta el matrimonio no, plural. ojo, ya va, lo que establezca él se va a casar con una sola civilmente aquí. A que él tenga por su religión 7 mujeres y que la religión no sé cómo lo ve, cómo se registra, cómo se evalúa ante la religión musulmana el tener varias mujeres, pero aquí solamente podemos Y los derechos patrimoniales de las otras mujeres aquí. no, claro, ahí va. Si ¿quién viven, va, si ¿quién va a prelar? Es esta sola. Es la heredera, La es que la está carta matrimonial la que formalmente. tiene acta de matrimonio, esa. ¿Cómo se regulan ellos? Entiendo que por su religión es bien estricto el tema, creo, y con muchísimo respeto, si hay algún musulmán viendo el programa, cómo se respetan los derechos de las mujeres en ese sentido. Sé que prevalece más el derecho del hombre, y hasta tengo entendido que entre ellos los hijos, si ella decide separarse de la madre de los hijos que pueda él tener con alguna de esas esposas, y ella decía, los hijos le quedan por la religión musulmana al hombre. Y la mujer pierde todos los derechos. Ahora fíjese, pero eso es un tema, sí. de verdad estoy especulando y Ok. con muchísimo pido perdón si estoy errada. Ok, pero fíjese, el caso al que yo me refería es de personas que no son musulmanes. Pero bueno, ahí también es como tú como mujer, vuelvo, muchísimo respeto, cada quien decide el tipo de relaciones que vaya a haber, pero que yo acepte, que lo he visto, de hecho me llamó la atención en una aplicación que estaba viendo ayer, estaban hablando de cómo llevaban el presupuesto. No somos una pareja de 3, y de hecho yo eché para atrás el video, pareja de 3, ¿Ve? no, es que somos poliamores, una española, Ajá. ok, poliamorio. Entonces el primer video era 2 hombres y una mujer, el segundo video eran 3 mujeres, y cómo los compartimos y cómo la carga, y digo, ok, está bien. Esos son los tiempos que estamos viendo. Y España, tú sabes que España... Pero ¿y en Venezuela? ¿Qué derechos tiene? Porque Pero entiendo que esta persona tiene, incluso la pareja, yo no recuerdo si eran 2 o 3, que vivían una en un piso y la otra en el otro piso de la misma casa. Pero bueno, ahí vuelvo. Solamente será válido con una. La que haya registrado en Venezuela te dice la relación el matrimonio entre un hombre y una mujer. Aunque primero no tenemos el matrimonio entre parejas homosexuales, ya sean femeninas o masculinas. Lo que llaman el matrimonio, ay, ahorita se me olvidó que es una decisión que eso quedó ahí en la sala constitucional, quedó el tema para tal hasta la propuesta del matrimonio entre parejas homosexuales. Pero nosotros no lo tenemos en Venezuela, un hombre y una mujer. Entonces yo no puedo que tú tengas una relación con diferentes mujeres y que las mujeres todas lo acepten. Mira, de verdad que ya esa es la decisión de cada quien y su responsabilidad y las consecuencias que pueda asumir. Y si les parece, si les va bien, mira, Dios se lo bendiga. Amén. Voy a seguir leyendo mensajes. Dice @Carmenca59, dice, buenas tardes, excelente ese programa, gracias a la doctora por estas orientaciones.
Más mensajes. Rocopejo dice, por favor, pregunta a la abogada cómo se comprueba un adulterio y si ella ha probado alguno. El adulterio en Venezuela, el adulterio en Venezuela quedó proscrito, o sea, no tenemos el delito de adulterio, no existe. Como causal de divorcio. Como causal de divorcio. Eso ya hace tiempo. Entonces, siempre uno como abogado echábamos broma, ¿no? Sí. Que la prueba, y con muchísimo respeto, la prueba era, pasabas un hilito. Ay, imagínate. Entiendan, ¿no? Entre los dos. Pasabas un hilito. Entre ambos. Porque entonces era el hombre, no, yo no estaba haciendo nada, pero estaban, por supuesto, lo llamaban... No hubo penetración. Por ejemplo. Lo que llamábamos en el lecho. Ah, Estaban sí. en el lecho. Entonces, pero hoy día no es causal de divorcio. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Bernabé 6673 dice, la casa él la compró, pero la puso a nombre de ella. Se refiere al caso aquel de la persona que bueno, la abandonó. compró, la puso a nombre de ella. Sí, y ella lo abandonó. Pero estaban casados. Existía un matrimonio. Entiendo. Si no existía un matrimonio, triste por él. Porque si no existía un matrimonio, ni establecía una unión estable, de hecho, ese bien es de ella. Tan sencillo como que, bueno, como digo, bueno, triste por él que gastó ese dinero y lo puso a nombre de esa persona. Ese inmueble lo puso a nombre de ella, pero fue comprado estando ya sea casado o una unión estable, de hecho, forma parte de la comunidad conyugal. Okay. Porque el hecho que lo pongan, no, pero si existía el matrimonio, de los dos. Ok, voy a seguir leyendo mensajes. Nos quedan todavía 7 minuticos. Respuestas breves, le agradezco a la doctora. ¿Cómo no? Para tratar de responder a la mayor cantidad posible de mensajes. Dice Amílcar Murú. Buenas tardes, Mario, y a la doctora María Elena. Felicidades y que cumpla 85 años más. Ay, amén. Bendiciones. Amén, 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 amén. Así es. Bueno, y que este programa se mantenga por mucho tiempo. Así es. Acer Antonio dice, en el caso que una esposa le pega a su esposo y él la denuncia y eso llega a separación, ¿quién se tiene que ir de la casa? No, ya va. Cuando es la mujer La que agrede, la que agresora. agrede, no tenemos, los hombres todos se quejan porque dicen que muchos criticando la ley Contra la violencia hacia la mujer. contra las mujeres, que quien protege a los hombres, ¿ok? ¿Cuál ha sido el argumento que siempre se ha manejado y el cual es muy válido? El porcentaje de violencia contra las mujeres es mucho de hombres, pues violencia de género de hombres a las mujeres es altísimo comparado con el porcentaje de mujeres que agreden a los hombres. Sí. Eso no significa que el que una mujer agreda a un hombre le cause lesiones, porque una mujer le puede quitar hasta la mano en una riña, con una botella, con un cuchillo, cualquier cosa, hasta con un arma de fuego, dar a una persona incapacitada. Por supuesto, estaríamos ante un delito, ya sean de lesiones graves, gravísimas, o hasta intento de homicidio, ¿ok? Entonces, esa persona tiene que responder penalmente, esa mujer, por esas lesiones. ¿Y eso cómo se relaciona con el bien y mal? Vuelvo a lo mismo. No existe una ley que proteja al hombre, pero igual, una cosa no tiene que ver con la otra. Habría que establecer de quién volvemos atrás, de quién es el inmueble. Ahora, doctora, tengo entendido, porque así me lo han comentado personas vinculadas al tema, que en Venezuela, en el curso de los últimos años, ha proliferado la simulación de hecho punible de mujeres que simulan que el marido la agrede para tener alguna ventaja en la separación. Sobre todo con sacarlo del inmueble. Exactamente. Okay. Mira, vuelvo, no tenemos estadísticas, pero ¿qué pasa? Sí, es verdad que uno ha visto y he tenido algunos casos donde se ha hecho uso indebido de la ley de violencia para sacar a la persona. Lo he tenido desde para sacar a la pareja, como hasta para sacar un inquilino. Mujeres diciendo que me agredió, que me ofendió. Yo tuve un señor que lo sacaron de una pensión. Sí. Y de la pensión porque el señor la agredió verbalmente. Me recuerdo que la palabra que se utilizó... A la dueña de la pensión. A la dueña de la pensión, y le dijo anticristo. A mí no, es que a mí me marcó ese caso. Ese señor, este era un adulto mayor, sí. Él le dijo a la mujer en una discusión supuestamente anticristo. Y eso, tomaron la denuncia y ese pobre hombre lo tiraron a la calle. Y ese hombre estuvo de verdad casi que en condición de indigencia. Caramba. Y al final esa sentencia fue sobreseída porque no había
Ni siquiera la mujer tenía signos de psicológicos de maltrato, por favor, por una expresión, que no la debió decir, que fue indebido, lo que sea, pero es el uso indebido de la ley. Entonces sacar a las personas, sacar a los papás, utilizando la ley de violencia, sí existe, pero el mismo fiscal general en una circular que creo que de 2020, si no me equivoco, le dice a los fiscales, señores, no reciban denuncias cuando se llama lo que toda la vida hemos llamado terrorismo judicial. No utilices la jurisdicción penal para atemorizarte cuando efectivamente no hay delito. ¿Qué hay? Entonces, bueno, ¿y qué tengo yo? Si al final todo fue una mentira, bueno, tenemos el delito de simulación de hecho punible, pero eso no satisface realmente, me sacaste de la casa, me perjudicaste, me señalaron como maltratador, en el trabajo me vieron como un agresor de las mujeres y terminé con un estigma cuando yo a ti no te puse ni siquiera una mano encima. Sí. Entonces, lamentablemente, sí hay, yo creo que, y ahí está, ¿de quién es la gran responsabilidad de recibir este tipo de denuncia cuando tú lo ves? Que se ve, es evidente que la denuncia no tiene fundamento, los fiscales del Ministerio Público y los policías, pues. Ok, todavía nos quedan 3, 4 minuticos. Voy a leer rápidamente varios y después usted hace una sola intervención para responder a todos. Dice Amílcar Morú, doctora, yo con una casi me vuelvo loco, con otra me matan. Supongo que se refiere al poliamor, esto de vivir con varias mujeres. O una mujer con varios hombres. No sé también, si no sabe, claro. Dice Gladys 0414, un número tal. Dice, buenas tardes, Mario, me encanta su programa, salvo algunos invitados. Bueno, a mí tampoco me gustan algunos invitados, pero yo hago periodismo profesional y no discrimino. Siempre y cuando, por supuesto, sea gente decente. Claro. Saludos, doctora. Pregunta, si una se fue de Venezuela hace como 10 años y ya están separados desde que se fue él y su expareja, ¿esa unión prescribió? Esa es una pregunta específica, pero voy a seguir leyendo. Usted le responde, Bernabé. Doctora, sí estaban casados, se refiere al caso del señor del inmueble. Ella rehúsa el divorcio y no quiere. Bueno, solicite la separación de bienes. Divorcio y se solicite la separación de bienes. Ok, vamos a ver qué otro mensaje. No, hasta allí. Entonces respondamos, doctora, a esta persona que pregunta si esa unión ya prescribió. No. La releo. Sí, no, ya lo creo. Que si tienen tiempo y están fuera del país y siguen. Eso no hay prescripción. Los matrimonios. Yo siempre he dicho que el matrimonio debería ser un contrato que se termina en un tiempo determinado, pero en Venezuela no existe prescripción ni es un contrato. Que es importante que sepa que ese matrimonio sigue siendo vigente. ¿Así? Claro, aunque estén separados. Si no existe una decisión de un tribunal que lo disuelva, siguen estando casados. Aunque hayan iniciado el proceso de divorcio y no se haya consumado. Hasta que no esté la sentencia, siguen casados. Ejecutada. Siguen casados. Entonces es importante que retomen eso ya por supuesto, eso debe estar archivado, eso no ha debido tener conclusión, pero es importante que lo retomen para poder continuar con su vida. Claro, que a veces las personas no terminan de hacerlo porque hay bienes en común. Muchas personas no terminan de divorciarse por bienes en común y no quieren caer en la partición porque pueden quedar pueden ser perjudicados, repartir un bien o no vamos a llegar nunca de acuerdo y mira, juega a que bueno, el que se muera primero vean que después entonces que le queda, pues al final que le va, si se muere, el que se muera le va a quedar todo, le va a quedar todo al que sobreviva. Ok, una pregunta final, doctora, de algo que es muy común, para que me lo responda rapidito. El tema civil, personas que están casadas y mantienen cédula de soltero, o personas que han sido divorciadas, se han vuelto a casar y mantienen la cédula de divorciado. Este tipo de cosas, ¿cómo afecta la vida cotidiana? No, lo importante es que hoy día, para muchísimos trámites, ya te dicen cédula vigente. Que entonces, muchas personas mantienen con aquella creencia, yo vamos a firmar ese carro. Yo tengo todavía la cédula de soltero. Yo puedo, si sabiendo que esa cédula de soltero es anterior, o sea, no es cuando se hizo la venta, estábamos legalmente casados, yo puedo solicitar la invalidación de la venta que sea, ya sea un carro, un inmueble. Y es la mitad mía. Y puede, y por supuesto, y puede hasta ir con delitos penales porque estás mintiendo ante una autoridad, un documento pública. Pues entonces, un documento, y se emite un documento público con una falsedad. ¿Ok? Entonces, que es importante la gente saque su cédula.
sea, la cédula con la condición, la condición que sea soltero, viudo, casa X, pero tengan una cédula que tenga el estatus civil vigente para evitar el contratiempo. ¿Cuál era el tema? No, que es un fastidio sacar la cédula, que se tarda. No, ahorita el trámite de la cédula es sumamente rápido, así que saquen su cédula vigente y por eso ahorita la exigencia para cualquier trámite. Te están pidiendo cédula vigente. Bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias una vez más, Mario, estar aquí. Estamos a la orden. Gracias, muchas gracias. De verdad, estoy encantadísimo de esta sección porque entiendo que es una sección de mucha utilidad para toda nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Doctora, Amílcar Murúa hace una pregunta rapidísima. Dice, claro. Doctora, yo me casé en una jefatura y nunca me divorcié. ¿Todavía estoy casado? Absolutamente. Bien. Totalmente casadito. Bien. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.